Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más. Antes de la publicidad, ya saben, estábamos analizando esos datos publicados esta semana del paro. Con los datos publicados, como digo, bueno, pues unos buenos resultados, un mes positivo, según estaban pues señalando los tertulianos políticos, pero también pues se ha dejado un poco sobre la mesa pues cómo se prevé esa situación del mercado laboral en España. Nicasio. Bueno, el mercado laboral en España, por desgracia, con la reforma laboral que hizo el PP, pues es la que hay. Como no haya otro gobierno que de alguna forma rectifique esa facilidad de poner al trabajador en la calle y los contratos tan poco valorados como están, que se pueden hacer cualquier tipo de contrato a tiempo parcial y como se quieran. Incluso todos sabemos que se ha visto en algunos programas de televisión, pues que a un trabajador que se tiene contratado por 4 horas se le obliga a estar 8 y luego se le paga con dinero negro o no se le paga, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que hay. Yo no sé lo que ocurrirá el 24 de mayo y, por supuesto, quien verdaderamente tendrá la llave de poder rectificar lo que yo considero que son errores del Partido Popular, que ha tenido poca sensibilidad hacia los temas sociales de este país, que es lo que le va a costar las elecciones. Es decir, el no haber querido entender que no solo la economía es lo importante de un país, sino que el sufrimiento se ha compartido y sobre todo se ha cargado sobre los que más tienen, que no sufren. Es decir, que un señor que gana 200.000 euros al año, si le has puesto el 50% de impuestos, 100.000 no sufre. El que sufre es el que tenía un sueldo de 16.000 euros y las dejan cero. Es que ese no es que sufre, es que ese ha retrocedido 100 años. Entonces, esa sensibilidad que le ha faltado al Partido Popular sobre la pobreza infantil, sobre la pobreza energética, sobre las personas, bueno, los desahucios, ¿para qué te voy a decir? A mí se me pone el vello de punta. Yo cuando veo a una familia que se la pone de patitas en la calle con 2 o 3 niños o con personas mayores enfermas, eso tiene que tener una solución. ¿Hay que desahuciarla? Pues a lo mejor sí, porque las leyes están para cumplirlas. Y mucho más si es una vivienda privada que no es pública. De la pública no lo entenderé nunca, porque resulta que salvamos y rescatamos a los bancos con dinero de todos los españoles y no somos capaces de tener la sensibilidad de rescatar a una familia. Eso no lo entienden y probablemente eso le va a costar muchos millones de votos al Partido Popular por no haber tenido la sensibilidad de saber que no solo es la economía lo importante en un país, sino también la atención a los más débiles y a los que más sufren en este país. Hablabais de autónomos. Oye, los autónomos es verdad que es muy importante que haya muchos autónomos, pero claro, es que muchos autónomos están siendo forzados. Es que una empresa le dice, oiga, bueno, si usted quiere trabajar aquí, hágase autónomo. Y claro, un autónomo que, como yo conozco y como conoceremos todos, que tienen algunos pequeños negocios que no cubren ni gastos, pues oye, vale, están ahí esperando a ver si la situación mejora y pueden ganar de comer. Es decir, está bien que haya mucho emprendedor, pero que se haya forzado a tanto autónomo en empresas de transporte que le han dicho, toma este camión, vas a trabajar conmigo, pero tú ahora te arreglas las averías, te pagas los gastos y si tengo trabajo te doy y si no, no. Bueno, ese autónomo de alguna manera es un autónomo forzado. Es verdad que el viento viene a favor, por lo tanto, el Banco Central Europeo, el señor Draghi, 60.000 millones de euros todos los meses para que las economías funcionen. España participa en 5.700, creo recordar, mensualmente. Eso es una inyección económica de dinero fresco que se pone para que pueda haber préstamos y para que pueda ayudar a las familias y a los emprendedores. Hemos visto ahora, en estas últimas encuestas, cómo la construcción vuelve a repuntar. A mí la verdad es que me da pánico, porque yo ya cada vez que hablamos de construcción, perdón, que creo que es importante y que en este país debe representar el 8 al 10% del PIB. Es decir, debe producir 200 o 250 viviendas, pero es que como de donde venimos, como sea la construcción otra vez la que nos tenga que sacar del bache y no seamos capaces de crear una economía alternativa de otro tipo, pues francamente, dentro de unos años volveremos a tener otra vez el testarazo. Espero que no ocurra eso. El turismo, sí, el turismo es una industria magnífica, produce el 8 al 10% del PIB en este país y eso es estupendo y se va a mantener. Y bueno, y termino porque veo que me estoy enrollando, pero sí os voy a decir os voy a decir una cosa.
Yo al Partido Popular, como no estoy en él, me puedo permitir lo que no hacéis vosotros. Tuvisteis un congreso, tuvisteis 600 y no abrió nadie la boca, solo abrió el jefe. Porque, claro, el que diga mu, a la calle, ya no van las próximas listas. No entiendo que se rectifique un gobierno que hace lo de las tarjetas, le quita 800.000 tarjetas, y ahora rectifica. Lo del aborto, rectifica. Y lo de el pago en las tasas judiciales, rectifica. Lleváis dando pasos para adelante y pasos para atrás, como lo de la canción, uno para adelante, otro para atrás, María, pues toda la legislatura. En esto hay que ser más serio y pensárselo mejor antes de hacerlo. Celia. Bueno, pues muy brevemente yo creo, vamos a ver, yo creo que donde a la vista de los datos y del análisis de en qué sectores se han producido modificaciones, en el mes de marzo hay un dato muy importante, que si hemos dicho que solamente el 55,7% de parados tienen subsidio, en Castilla-La Mancha baja al 47%, o sea, que es que el porcentaje es muy bajo. Y además que efectivamente los sectores en donde se ha producido el aumento de generación de empleo han sido en los que son empleos precarios, en la hostelería, en el comercio, algunas sustituciones que ha habido ahora en la administración, sobre todo en sanidad y en educación, porque como hemos quedado tan mermados que no podemos dar ni los servicios mínimos, ahí es donde algo ha repuntado el empleo, con lo cual creo que ese análisis lo debería hacer el gobierno regional un poco para cambiar, porque como dice Nicasio, efectivamente pensar que en el sector del ladrillo podemos otra vez volver a caer los mismos errores es un poquito desquiciante. Y yo creo que poco más, simplemente se da la paradoja de que nos puede preocupar mucho lo que tú decías, las cuestiones sociales, pero el último barómetro del CIS que se ha publicado, que se realizó entre el 2 y el 10 de marzo y se ha llevado a cabo, se ha publicitado ahora, pues revela que solamente en 10º lugar, a mí me ha causado sorpresa realmente, en 10º lugar está la preocupación por las cuestiones de tipo social, por la sanidad, etcétera. Es decir, lo que preocupa evidentemente es el paro, está claro el paro y cuestiones sociales han entrado, pero no, el 10º lugar de preocupación lo ocupa las cuestiones sociales cuando deberían estar mucho más arriba, ¿eh? Y hay mucho más que decir, pero yo prefiero que intervengan los otros compañeros, que me parece lógico. Félix. Bueno, yo un poco comentar aquí el amigo Nicasio, que se ha metido en 40, nos ha querido un repaso popular que había para 5 o 6 debates con cada uno, ¿verdad? En fin, bueno, él se ha metido ahí en un fregado ahí, una de estas que creo que no viene a cuenta, porque si no, no vamos a diluir mucho. Sí, de lo que estabais diciendo un poco de cuánto los trabajos, si son mejores o peores, bueno, a ver, la conciencia de cada uno y cada persona tiene que ir. Si una persona está de alta 5 horas, lógicamente debería de trabajar 5 horas. Yo no sé si luego trabaja 8 o no, ¿qué puede pasar? Bueno, pero que eso habrá pasado hoy siempre. Pero bueno, que son cuestiones que tener en cuenta, que no creo que sean ahora mismo particulares muchas veces, que es que la costumbre, como hablábamos antes, de hacer ciertas cosas es así. Eso ya en la conciencia de cada uno. Y bueno, entiendo que cada uno debemos de colaborar con nuestro granito de arena y saber, y si se paga ya, como está viendo en caso negro, no, ya tampoco. A ver, eso ya estamos metiéndonos en lo que es la economía sumergida, que sabemos que existe. Que sabemos que existe. Sí, la verdad, yo no digo que no lo haya, como decía el de buena voluntad que has dicho antes. Pero hombre, a ver, si empezamos a analizar el empleo desde esa situación, los datos, como decía antes, yo no quiero ser tan pesimista ni irme a eso, porque es que si no, entonces esto siempre hay motivos para sacarle punta a todo, como para bueno como para malo, ¿no? Ahora mismo que tenemos unos datos espectaculares, pues hombre, yo creo que es lo que decía antes, debíamos de sacar pecho. Hay cosas que están mal y cosas, y te le he comentado, que puede estar. Evidentemente el empleo público está estabilizado más o menos donde está, o sea, están haciendo algunas cosillas, pero evidentemente el empleo público se dejó donde está, y el resto de cuestiones, bueno, en esta fecha, lógicamente, el sector servicios, como he dicho, la agricultura, pero es que eso es, la fecha, lógicamente, lo da. Hay que decir que es estacionalizado y desestacionalizado. No es todo, efectivamente, no es todo ni temporal ni es todo tal. Pero hay mucho que arreglar. Y sí está claro una cosa. Hombre, llevábamos 47 meses de subida de paro consecutiva. Es que yo creo que siempre hay que mirar hay que saber dónde estamos y dónde queremos ir, que creo que lo sabemos todos dónde queremos ir, creo que lo tenemos todos claro y vamos a coincidir, dónde queremos llegar o dónde querríamos llegar. Donde estamos es el debate que tenemos, ¿no? Que algunos pensaremos, pero de dónde venimos tampoco se nos debe de olvidar.
Y claro, no es igual, yo oigo de hablar de políticas, de tal, y claro, muchas veces es que hablar de políticas sociales que hemos hablado, hablar de políticas de empleo, claro, es que estamos hablando de dinero. Y el empleo, o sea, el dinero público sale de los bolsillos de los ciudadanos. Y el dinero público, sabemos en las circunstancias que estaba, y lo que nos va a costar pagar lo que se debe, ¿no? Pero que hay una deuda muy, muy importante y que ha habido que pagar y que se está pagando, lógicamente. Entonces, lo que no podemos pretender es yocotajá y mojar en la pringue, que decimos en mi pueblo, por mi zona. Hay que saber, hay que pagar lo que se debe, que es mucho, y eso es muy complicado, y eso no hace muy compatible muchas veces la política. Hombre, no, el ayuntamiento no. Aquí los ayuntamientos estamos regularmente bien, ¿sabes? Pero hablamos de a nivel Junta de Comunidades, a nivel Gobierno de España. Sabemos dónde estamos y eso es complicado. Sería inevitable hacer una valoración de los 4 años del Gobierno de Cospedal para llegar a un punto, yo creo que objetivo. Y si decimos que en esta región hay más paro que cuando Cospedal llegó, hay más pobreza que cuando Cospedal llegó, hay más sufrimiento que cuando Cospedal llegó, decimos la verdad. Si decimos que se han recortado todo tipo de servicios, decimos la verdad. Si no dijésemos que se han cerrado cerca de 70 escuelas rurales, no estaríamos dando con la realidad. Si no dijésemos que se han perdido muchísimos miles de empleos públicos, no estaríamos diciendo objetivamente lo que ha pasado. Y claro, contra eso hay un hecho indudable. La deuda que había en 2011, cuando Cospedal llegó al gobierno de esta comunidad, deuda que se generó a base de construir centros de salud, que algunos de ellos ahora la señora Cospedal los ha inaugurado a los 3 años, hospitales, piscinas, carreteras, lo ha duplicado. Eso sí que es verdaderamente un hecho histórico y alarmante, que haya duplicado la deuda al mismo tiempo que lo que ha hecho es generar recortes, despidos de empleos públicos y desde luego eso es un hecho, Félix, con toda realidad objetivo. Y en ese estaba sin pagar, Julián. No, las deudas estaban auditadas por el Banco de España y se sabían las que eran. Ahora si vamos a decir que no eran buenas las deudas, no. Lo que sí tenemos hoy en día es el doble de deuda después de que Cospedal haya inyectado y haya sembrado esta región de pobreza, Félix, de sufrimiento y de recortes. No estoy de acuerdo, Julián. Y termino. Y lo que sí es verdad es lo que decíamos. ¿O es mentira que tenemos 10.000 parados más en esta provincia? ¿O es incierto que tenemos 10.000 afiliados menos a la seguridad social en esta provincia? ¿O que ha generado esos despidos y esos contratos temporales sin una reforma laboral? Sino una reforma laboral que trajo de golpe y porrazo 1 millón de pérdida de puestos de trabajo. Y contra eso, desde luego, lo que hay que tomar es medidas, Félix. Y lamentablemente el Partido Popular no las ha tomado y desde luego los ciudadanos han hecho lectura de eso. Porque los ciudadanos, al fin y al cabo, sí que hacen lecturas de lo que en política los gobernantes hacemos. Tú has estado en la Diputación muchos años representando al Partido Popular y lo sabes. Y siempre habéis compartido las políticas de empleo de la Diputación. Siempre habéis estado de acuerdo, como no puede ser de otra manera. Además, eres alcalde y sabes la realidad de los municipios. Es que no se ha invertido un solo euro, ni uno solo desde el gobierno regional en dar empleo en estos 4 años. Cuando decimos que la Diputación ha invertido 50 millones de euros, es verdad. Por tanto, creo que sencillamente sí que había que haber hecho mucho más esfuerzos desde las administraciones públicas y hemos comprimido la economía, lo cual ha hecho que en algún momento determinado fuese imposible generar riqueza. Y desde luego los autónomos y el pequeño comercio lo ha sufrido permanentemente. Tanto es así que el gobierno ha tenido que meter la mano en la hucha de las pensiones cada vez que ha llegado la hora de pagar una paga extra a los pensionistas. Lamentablemente no creo sencillamente que la realidad de los datos del mes de marzo, que son positivos, Félix, estoy de acuerdo, pero lo que no podemos olvidar es que un árbol no nos puede hacer que no veamos un bosque. Son 19 meses positivos, gracias a Dios, seguidos. Bueno, datos distintos, realidades distintas, bueno, pues como buen debate, ¿no? Que existan diferentes opiniones. Me gustaría también poner sobre la mesa, queda poco tiempo, así que ya os recuerdo que vamos a hacer unas valoraciones un poco más breves. Hoy ha sido sin duda un día importante para la mujer rural en Ciudad Real y estamos viendo las imágenes. Y es que ha comenzado el primer Congreso Internacional de la Voz de la Mujer Rural, que ha sido inaugurado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta regional, María Dolores de Cospedal. Un acto en el que se han referido a la importancia de
estas mujeres, también de sus labores en el ámbito rural, y también se ha defendido esa lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, algo que desgraciadamente todos han señalado aún no es una realidad. Bueno, yo en este tema voy a ser breve. Creo que efectivamente no hay igualdad en el tema rural, en el tema de empresarios agrícolas y empresarias en este sentido, mujer, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha y Ciudad Real en concreto es una provincia agrícola y ganadera con muy poquita industria. Por desgracia, aquí ningún gobierno se ha preocupado de traernos una fábrica de Coca-Cola, ni una fábrica de coches, ni una fábrica de aviones. Es decir, lo mismo que a otras regiones sí le aportan, como es Cataluña, la SEAT, Valladolid, la Renault, etcétera, etcétera. Se conoce que, decía un dicho franco, fíjate, me remonto porque yo viví en aquellos años. Miedo me da. Miedo Me da, fíjate, decía Franco, fíjate lo que te digo. Miedo me está dando. Qué bien deben vivir los manchegos que nunca se quejan. Claro, yo digo, hombre, habrá que quejarse y que aquí también haya inversiones del Estado, porque pensar que solamente con nuestra agricultura y nuestra ganadería podemos salir es complicado. Y luego una crítica y termino, porque sé que hay que ser breve. A ver cuándo se instala y se pone el PER en Castilla-La Mancha, lo mismo que en Andalucía y Extremadura. Es decir, tenemos el PER en el sur y en el oeste, pero Castilla-La Mancha, que es tan pobre como esas dos regiones, yo espero que haya alguna vez un gobierno con sensibilidad social para decir lo mismo que a vosotros para Castilla-La Mancha, porque con 20 peonadas pueden cobrar el paro, lo mismo que lo cobran los demás, y aquí en Castilla-La Mancha no cobran los trabajadores del campo, cobran el paro con 20 peonadas. Celia. Bueno, yo podría decir nada más aquí, aportar, como es tan rápidamente, mi propia experiencia personal, que yo he comentado que yo he vivido en el campo como veterinaria rural durante 9 años y es cierto que para mí, viniendo de Madrid, de la universidad, fue un choque realmente brutal enfrentarme al mundo rural. No lo conocía, evidentemente, ni por tradición familiar, ni formación académica, ni nada, no lo conocía, no había tenido previo contacto. Y pude ver, porque claro, en aquellos 9 años teníamos que ir a vacunar ganado, a tratar ganado, diagnosticarlo, íbamos por núcleos muy pequeños. Precisamente le comentaba a Félix en el intermedio que yo trabajé en Villanueva de San Carlos, muy próximo a Calzada, a quien desde aquí todos sus habitantes les mando un cariñoso recuerdo. Y yo veía aquellas mujeres que a mí me chocaba bastante, que se fajaban porque eran el soporte familiar, eran también una pieza de arraigo importante, de arraigo social en sus municipios. Las veías tanto colaborando en las labores agrícolas, en las labores ganaderas, porque ver a una mujer de 1,5 metros como yo, un poco más de 1,5 metros, subiendo y bajando, y ver a ellas ayudando, pues era un contraste y una cosa que a mí me llamaba la atención. Luego también se ocupaban era el sostén familiar de aquellas generaciones anteriores, que no había tantas residencias geriátricas como hay ahora. Entonces, para mí siempre fue un papel muy, muy importante el que hacía la mujer rural entonces. Creo que lo que hay que hacer ahora es promocionar, que con las generaciones nuevas que han salido, promocionar el desarrollo, la autonomía económica, sobre todo, y la independencia económica, que es muy importante para que las mujeres rurales puedan tomar su responsabilidad y ser dueñas de su propio destino y de su propio futuro. Toda inversión que se haga en ese sentido me parece buena, hay que formarlas, prepararlas. En muchos aspectos, estábamos hablando que hace poco ha venido a los medios de comunicación, hace un par de meses, la idea, bueno, pues de una entidad financiera, de su fundación, de la universidad rural, para que tenga acceso la mujer a ese tipo de formación financiera, de marketing, económica, etcétera, etcétera, de innovación, y me parece muy bien. Lo único que pasa que una crítica, yo siempre tengo que hacer una crítica, es la guinda. El primer congreso se hace ahora, estamos en campaña electoral y ha venido aquí toda la plana mayor del Partido Popular. Perdóname, Félix, es que si no, no sería yo. Félix. Bueno, llevar un poco es ahora, como pasan muchas cosas. Yo en cuanto a la mujer rural, pues un poco como ha comentado Celia, yo, claro, en un núcleo rural y de una familia agricultora, lógicamente, pues yo lo he vivido de una manera pues muy cercana, en primera persona, en un entorno pues totalmente, como os digo, rural en todas las condiciones. Y claro, creo que esa mujer, que evidentemente está todo cambiando, lógicamente, por la formación de las mujeres, porque al final soy más inteligente que eso, dicen las estadísticas, y yo creo que es cierto, y creo que es verdad, eso está ahí, pero bueno, hay que decirlo, y es lo que dicen. Pero sí es cierto que las mujeres tenéis una capacidad
muy especial, ¿no? Y en el ámbito rural, que es lo que hablábamos antes en cuanto al empleo, el autónomo y demás, en las familias han hecho un papel y hacen pero antes, hablando de nuestras madres, ¿no? Más mirando un poco, ¿no?, esa perspectiva, han hecho un papel fuera de orden, o sea, era impresionante. Es que yo me acuerdo de ver a mi madre, bueno, muchas, ¿no?, digo, que es que iban a trabajar igual que todos, íbamos a vendimiar toda la familia, o aceituna, y ellas iban igual que todos, ellas llevaban su espuerta igual que todos, cortaban su uva, o tú le quitabas un poco el peso, pero al final hacían su trabajo, por lo menos como los demás, Llegábamos a casa y tenían que, si tenían niños menores, atender los niños más pequeños, los mayores, lavar la ropa, hacer la comida, la cena de esa noche y hacer la comida preparada para el día siguiente, secar la ropa y lavarla en unas condiciones que no la dais, que en la estufa, que la ponías ahí en un tulumbre, en fin, y por la mañana levantarse un poquito antes también, si me obliga, pues para preparar el desayuno a los señores, ¿no?, a los chicos, a los niños, a los que íbamos a matar. Es que es muy fuerte. Era eso, ir a comprar los alimentos, ir a la tienda, llevar la administración de la casa, ser el médico, en fin, que las mujeres en el ámbito rural han sido el todo, fuera menos del trabajo fuerte propiamente dicho, lo demás lo han hecho todo, y creo que se merecen un reconocimiento muy importante. Y en nuestros pueblos, al hilo de lo que decías, por rematar, que en uno de nuestros pueblos, es verdad que ANFAR, AFAMER, las asociaciones de amas de casa, en mi pueblo y más, pues la gente estamos, y desde el ayuntamiento también colaborando pues haciendo cursos de informática, cursos de capacitación de todo tipo, y se hacen. Luego los congresos son otra cosa, ¿no? Pero el diario, añadir solo que además de todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo, en muchas sociedades también las mujeres además hacen el trabajo duro, en muchas. En nuestra comunidad autónoma tiene una extensión muy amplia, 80.000 kilómetros cuadrados, con más de 920 pueblos, y la gran mayoría de ellos pueblos pequeños. Más de 500 tienen menos de 500 habitantes, y algunas extensiones de población deshabitadas. El medio rural no vale con hacer un acto de precampaña electoral una vez cada 4 años. Lo digo muy en serio, hay que hacer política cada 4 años. Y tengo, Félix, que decir que, estando de acuerdo en tu argumento, lo que es verdad es que nada fija más población en el medio rural que la escuela rural. Nada fija más población que la sanidad. Es que se pretendió en esta tierra cerrar los puntos de atención continuada, que eran las urgencias, y hubo un movimiento como no ha habido nunca, porque ¿qué hemos pretendido toda la vida las personas? Tener el acceso a la sanidad. Y cuando hemos visto que ese médico y ese enfermero que teníamos 24 horas nos lo querían cerrar, entonces es cuando hemos dicho hasta aquí llega esto. Por tanto, hay que fijar población con políticas en favor del medio rural permanentemente. Lo que no podemos hacer es actos, y en ese sentido no podemos nada más que hacer una crítica a lo que ha sucedido en esta legislatura. En el medio rural, tú eres alcalde de un pueblo no relativamente grande, tú eres concejal de un pueblo pequeño, en el medio rural se puede vivir muy bien, las condiciones son magníficas, pero hay que, desde luego, fomentar desde luego el desarrollo rural desde las administraciones, y la administración regional es fundamental para ello. Bueno, pues estas han sido las opiniones de nuestros tertulianos políticos hoy. Sin duda, la labor de la mujer rural, muy importante y desgraciadamente poco reconocida. Esperemos que cada vez sea mayor y que se logre esa igualdad real entre los hombres y mujeres. Muchísimas gracias a los 4, un placer como siempre. Nicasio, Félix, Julián y Celia. Hay que ver qué calmaditos habéis acabado hoy. Esto sí que, vamos... ¿Por qué no? Bueno, no lo normal. Muchísimas gracias a los 4. Nosotros nos vamos a publicidad. Les adelanto, a la vuelta les dejamos con la sección de nuestra compañera Nani Remesal. Hoy un reportaje acerca del Latin Festival. No se lo pierdan después de la publicidad. Nosotros nos vemos aquí mañana a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.